Al responder a la segunda pregunta sobre el rol de la ilustración han surgido varias ideas quizás progresivas, ¿no? Desde la ilustración como el lenguaje que, digamos, apoya al texto para su aprehensión, su comprensión de parte del público infantil. La ilustración como también hemos llegado, digamos, hasta un extremo un poquito, hemos llegado un poco más allá de la ilustración como el lenguaje que transforma el sentido. Felipe nos habla ya de un nivel de peligrosidad probablemente de la ilustración, si se quiere, ¿no? Incluso ya para utilizar la edición del Fondo de Cultura Económica que ha traído como ejemplo Felipe, ya replantea la situación, la materialidad del objeto libro, ¿no? O sea, puede llegar hasta ahí. Entonces, la tercera pregunta quizás la podemos pensar recogiendo un poco las respuestas de ustedes, y tiene que ver con el estatuto de autor del ilustrador, ¿no? Solemos reconocer como autor a quien ha escrito, quien ha trabajado la parte escrita del libro infantil, no necesariamente a quien la ha ilustrado. Ahora, eso se complejiza porque ya tenemos una cantidad de propuestas editoriales. Estoy pensando en el libro Álbum, que también Ana lo mencionó, en la que el ilustrador ya es el autor, ya trabaja solo. En fin, hay una cantidad ahí de ejemplos. Entonces me gustaría que comentaran ustedes el nivel de participación que tienen los ilustradores en el resultado final de una publicación, si se puede pensar como un autor, como un coautor. Pensemos en estos ejemplos del libro Álbum. Autor, no. Pienso que el ilustrador es alguien que comenta, que aumenta una lectura, es quizá el segundo lector de la obra, después del autor, que es el primer lector de su obra. Ustedes saben que cuando se escribe cualquier texto, somos lectores, el primer lector para aprofundizar, pulir y al final poner un punto final. ¿Sí? Entonces, el primer lector sería el autor, el segundo lector sería el ilustrador. Este segundo lector da un comentario gráfico de lo que percibió de su lectura. Una paréntesis nomás, hablando del texto mismo con su corporalidad, también es muy importante su presencia en los libros como imagen, como texto. A veces un texto no se percibe bien, está a un lado como paralelo. Hay otros textos que están bien integrados, como esos totalmente adentro de la ilustración, hace parte, ¿no? Un texto es una imagen para el niño, es una imagen lineal, son líneas horizontales, a veces gris. Cuando ya no hay ilustración, cuando ven un libro sin ilustración, ellos ven nada más puras líneas horizontales grises. ¿Sí? Tiene una imagen de un texto y tiene portabilidad para ellos a nivel espacial. Entonces también yo veo en las ediciones, varias ediciones, que a veces el ilustrador toma el texto como imagen propia y empieza a trabajar distorsión con las palabras, con las letras. El texto empieza a tener como carne, encarnarse, ¿sí? en la ilustración propia. Entonces, para nosotros como profesores es un uso bien rico para nosotros, porque el texto por fin aparece como tal para el niño, ¿sí?
no como un personaje gris y horizontal, pero un personaje que tiene como una figura. Sobre el nivel de participación de los ilustradores, puedo decir que tenemos todas las opciones, ¿no? El ilustrador que simplemente se le encarga el trabajo de algunas imágenes. Tenemos el que es coautor, hay ilustradores que trabajan junto con el autor en un proyecto en común, ¿no? Hay publicaciones bien interesantes que han salido de esta dupla. Y también tenemos al ilustrador que es autor. Se me viene a la cabeza un libro que publicamos el año pasado de un ilustrador ecuatoriano que se llama Roger Picasa. Yo siempre había trabajado con él como ilustrador, es decir, me llegaba un texto y le proponía ilustrarlo, ¿no? Pero un día me escribe y me dice: mira, Ana, tengo este texto, tengo estas imágenes, tengo este cuento. Y me lo da. Tenía muy poco texto, básicamente eran ilustraciones. Las ilustraciones aportaban mucho. Se llama Ricky Moncho. Es un libro precioso. Entonces, es el ilustrador, pero es el autor, ¿no? Y también otro proyecto, una novela gráfica que sacamos, El Ladrón de la Peste, que hubo una coautoría entre el autor del texto y del guión, que lo hizo Jorge Eslava, y el ilustrador Felipe Morel. Trabajaron en conjunto, ¿no? Fue un trabajo arduo porque tenían más de 200 imágenes. Imagínense en una página como 6 escenas diferentes. Entonces ahí hablamos de una coautoría. Ahora, la línea narrativa la creó Jorge Eslava, pero las ilustraciones, el aporte también. Es más, ambos y los tres nos sentábamos para discutir sobre el libro. Entonces podemos hablar de una coautoría y los libros comunes, ¿no? Que lleva un texto, y claro, al ilustrador tampoco se le escoge por azar, ¿no? Yo les estoy contando mi experiencia, cómo trabajo, no sé cómo trabajarán otros editores. Yo particularmente, cuando me llega un texto y lo leo, no se lo puedo dar a cualquiera, sino pienso, este cuento lo puede ilustrar tal persona, este es el adecuado para tal otra persona, ¿no? Entonces ahí voy y le hago la propuesta al ilustrador, el ilustrador lo lee y me da ideas, ¿no? No es tampoco que yo le diga: quiero que me dibujes esto. Yo le hago una propuesta, pero también trato de que el ilustrador, como artista al fin, tenga, digamos, la libertad y cierta autonomía en proponer, ¿no? O sea, respetando el texto. Mira, ¿qué te parece si mejor hacemos esto? Yo ahí soy más libre, a diferencia de cuando yo editaba texto escolar, ¿no? Sin querer comparar en el sentido de que uno es mejor que otro, simplemente son necesidades diferentes. Cuando se edita un texto escolar de ciencias sociales, de comunicación o personal social, como le dicen ahora, al ser necesidades diferentes, ya es simplemente un encargo. Yo necesito que me dibujes una planta, necesito que me dibujes las partes, no sé, de la mano, de los huesos, ya son otras necesidades. Entonces ahí ya no es tan autor, ¿no? El ilustrador, a diferencia del libro de texto que les comento, ¿no? Yo creo que es importante respetar también la autonomía del ilustrador y darle cierto margen a su creatividad, con ciertos parámetros, ¿no? Porque uno piensa el libro, lo va armando y se imagina cómo va a quedar. Entonces, o sea, es una labor de muchas idas y vueltas, de discutir, ¿no? Y bueno, ahí tenemos las tres posibilidades. Sobre la pregunta, yo pensaría que, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, cuando se produce un encuentro entre un ilustrador y un escritor, tenemos la sensación de que en el libro no se puede producir otra relación. Es decir, ese libro no es por separado, es un solo acto creativo. Sería algo así como una sola subjetividad operando en el encuentro de dos realidades, porque recordemos que el autor, yo diría que es una entidad catalogada, ¿no? El autor sería la ficha, ¿no? Y lo que trabaja un ilustrador, lo que trabaja un escritor,
son subjetividades, es decir, son realidades que comparecen en la producción de sentido de ese libro. Y me parece por un momento en divisa. Uno diría, bueno, si la reunión de ellos no se logra este libro, hay como un límite en la reflexión. Dice, bueno, si ellos dos no se encontraran, no aparece este libro. Pensar ese imposible, parece muy lógico, nos puede permitir entender de que un autor, tal como se nos consulta aquí, puede ser más de una persona. Por ejemplo, considere la poesía caligramática de Apollinaire o el creacionismo de Huidobro, donde él escribe poesía y al mismo tiempo se está produciendo la imagen de la poesía. Entonces me pregunto, ¿quién es el autor ahí? ¿Son dos Huidobro? ¿Son dos Apollinaire? Solo digo que se trata de un solo acto creativo y es muy difícil, al menos para mí es lo que creo, pensarlo solo en términos autorales. Se produce, es un solo momento singular, es una epifanía, donde es como si formaran un solo cuerpo. Y eso sí, creo que eso es.